Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de emociones, giros inesperados y, sí, muchas lágrimas. Hoy vamos a hablar de dramas familiares turcos que te van a hacer llorar a mares, pero también te van a hacer amar sin parar. Prepárense para un torbellino de sentimientos porque estas series son adictivas, intensas y te van a dejar pensando en ellas durante días. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas más recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento esperándolos. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, empecemos con este viaje emocional a través de los dramas familiares turcos. Y para empezar, tenemos que hablar de una serie que es un clásico moderno, Anne. Esta serie es simplemente desgarradora. Cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora interpretada con una sensibilidad exquisita por Cansu Dere, que descubre que una de sus alumnas, Melek, una niña con una mirada que te atraviesa el alma, está sufriendo maltrato en su hogar. El maltrato no es sutil, no se insinúa, se muestra con la crudeza necesaria para que el espectador sienta la misma indignación y el mismo deseo de proteger a la pequeña que siente Zeynep. El padre de Melek es una figura detestable, un hombre sumido en la negligencia y la violencia, que contrasta fuertemente con la bondad y la pureza de la niña. Zeynep, movida por un instinto maternal profundo, un instinto que quizás ni siquiera sabía que poseía hasta ese momento, decide secuestrar a Melek y comenzar una nueva vida juntas, huyendo del abusivo padre de la niña. No es una decisión fácil, es un salto al vacío, una renuncia a su vida anterior y una asunción de una responsabilidad enorme. Pero Zeynep no duda, el amor que siente por Melek la impulsa a actuar, la convierte en una leona dispuesta a defender a su cachorro. Lo que sigue es una montaña rusa de emociones, con Zeynep luchando contra la ley, contra su propio pasado, un pasado que la atormenta y la pone a prueba constantemente, y contra las constantes amenazas que acechan a su pequeña familia improvisada. La actuación de Cansu Dere como Zeynep es simplemente magistral, ella logra transmitir la fortaleza y la vulnerabilidad de su personaje de una manera que te atrapa desde el primer momento. Su mirada, a veces llena de determinación, a veces llena de miedo, te hace sentir cada uno de sus dilemas, cada una de sus decisiones. Y la química entre ella y la joven actriz que interpreta a Melek, Berenjeka YLDZ, es palpable, es creíble, es conmovedora. Verlas interactuar es puro deleite, su relación es el corazón de la serie, es la razón por la que te enganchas y no puedes dejar de verla. Te vas a enamorar de ellas y vas a sufrir con cada obstáculo que enfrenten. Prepárense para llorar a moco tendido porque Anne no perdona a nadie. Te va a tocar la fibra sensible, te va a remover emociones profundas, te va a hacer cuestionar tus propias ideas sobre la maternidad, la familia y la justicia. Pero al mismo tiempo, es una historia de amor incondicional y de la fuerza del vínculo materno que te dejará el corazón lleno. Es una serie que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges. Anne es una joya que no te puedes perder, una serie que te marcará para siempre. Luego pasamos a una serie que explora las complejidades de las relaciones familiares en un contexto más amplio y ambicioso, Izerde. Esta serie es un thriller dramático que sigue la vida de dos hermanos, Sarp y Umut, interpretados magistralmente por Atay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli respectivamente. Ambos actores logran transmitir la intensidad de sus personajes, la ambigüedad moral que los define y la profunda conexión que los une a pesar de sus diferencias. Sarp y Umut son separados cuando niños debido a circunstancias trágicas y criados en mundos completamente diferentes. Esta separación los marca de por vida, los convierte en personas complejas y llenas de contradicciones. Sarp se convierte en un brillante oficial de policía, un hombre íntegro y dedicado a la justicia, pero atormentado por su pasado y por la desaparición de su hermano. Umut, por otro lado, es reclutado por la mafia, un mundo oscuro y peligroso donde la lealtad se compra y se vende al mejor postor. La mafia lo convierte en un hombre duro y despiadado, pero en el fondo sigue siendo el niño que perdió a su hermano y que anhela encontrarlo. El destino los une nuevamente, pero en lados opuestos de la ley. Sarp se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut se convierte en su hombre de confianza. La serie está llena de giros inesperados, traiciones y secretos oscuros que amenazan con destruir a ambos hermanos. Cada episodio te deja con la boca abierta, con ganas de saber qué va a pasar a continuación. La tensión es constante, la intriga te atrapa y no te suelta hasta el final.
La dinámica familiar es el corazón de la serie, explorando la lealtad, el sacrificio y el poder del amor fraternal. Sharp y Umut se enfrentan a dilemas morales imposibles, a decisiones que ponen a prueba sus principios y su amor mutuo. ¿Hasta dónde son capaces de llegar por protegerse el uno al otro? ¿Pueden superar las diferencias que los separan y reconciliarse como hermanos? Icerde te va a mantener al borde de tu asiento con su trama llena de suspenso, pero también te va a tocar el corazón con la profunda conexión entre los hermanos. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal, y sobre cómo las decisiones que tomamos pueden afectar a nuestras familias para siempre. Es una serie que te muestra que incluso en los mundos más oscuros, el amor puede florecer y que la esperanza nunca debe perderse. Icerde es un thriller dramático que te atrapará desde el primer momento y te dejará pensando en él durante días. Si buscas algo un poco más centrado en el empoderamiento femenino y la lucha contra las convenciones sociales, te recomiendo Can. Esta serie cuenta la historia de Bahar, una joven viuda interpretada por Ozge Ozpirinchi con una fuerza y una ternura que te conmueven profundamente. Bahar lucha por criar a sus dos hijos, Nisan y Doruk, en un barrio humilde de Estambul. Nisan es una niña dulce y sensible, mientras que Doruk es un niño inquieto y travieso. Ambos son el motor de la vida de Bahar, su razón para seguir adelante a pesar de todas las dificultades. Bahar enfrenta innumerables dificultades, desde la pobreza y la discriminación hasta los prejuicios de una sociedad machista que no le permite salir adelante. La falta de recursos económicos la obliga a vivir en condiciones precarias, en una casa pequeña y humilde donde las necesidades básicas no siempre están cubiertas. La discriminación la enfrenta a diario, en el trabajo, en la calle, en la escuela de sus hijos. Los prejuicios la juzgan por ser una mujer sola, por criar a sus hijos sin la ayuda de un hombre, por no ajustarse a las expectativas sociales. Pero a pesar de todo, ella nunca pierde la esperanza ni la determinación de darle una vida mejor a sus hijos. Bahar es una mujer fuerte y resiliente, que lucha contra viento y marea para proteger a su familia. Ella trabaja duro, se sacrifica por sus hijos y nunca se rinde ante las adversidades. La serie explora temas como la resiliencia, la solidaridad femenina y el poder de la comunidad. Bahar encuentra apoyo en otras mujeres de su barrio, mujeres que también luchan por sobrevivir y que se ayudan mutuamente. Juntas forman una red de apoyo que les permite enfrentar los desafíos de la vida con mayor fortaleza. Can te va a conmover profundamente con la historia de Bahar y su lucha por sobrevivir, pero también te va a inspirar con su valentía y su espíritu indomable. Es una serie que celebra la fuerza de las mujeres y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Es una serie que te recuerda que la solidaridad y la empatía son fundamentales para construir un mundo mejor. Can es una historia de superación personal que te tocará el corazón y te dejará una huella imborrable. Ahora hablemos de una serie que te va a hacer reír y llorar a partes iguales, Blue. Esta serie está ambientada en una prisión de mujeres y sigue la vida de Denise, una mujer que es encarcelada por dispararle a su abusivo esposo. La trama se centra en la brutalidad de la vida carcelaria femenina en Turquía, donde el poder y la supervivencia se rigen por reglas no escritas. La actuación de Demet Evgar como Denise es impresionante, mostrando la transformación de una mujer común en una luchadora implacable por la supervivencia. En prisión, Denise se enfrenta a un mundo brutal y peligroso, donde debe luchar por su supervivencia y proteger a su hija Ezem, que también está encarcelada. La relación entre madre e hija se convierte en el eje central de la historia, mostrando el amor incondicional y el sacrificio que ambas están dispuestas a hacer la una por la otra. La serie explora temas como la violencia doméstica, la justicia, la redención y el poder de la amistad femenina. Blue es una serie intensa y visceral que te va a mantener enganchado desde el primer episodio. Las actuaciones son increíbles, y la trama está llena de giros inesperados y momentos de gran emoción. Prepárense para ver personajes femeninos complejos y fascinantes que luchan por encontrar su lugar en un mundo hostil. Los personajes de las reclusas son desarrollados con profundidad, mostrando sus historias personales y las razones que las llevaron a la prisión. Cada una tiene una historia que contar, y la serie se encarga de darles voz y visibilidad. Y aunque la serie es dura, también tiene momentos de humor y esperanza que te recordarán que incluso en los lugares más oscuros, la luz siempre puede brillar. La amistad entre las reclusas se convierte en un refugio, en un espacio donde pueden ser ellas mismas y encontrar consuelo en medio del caos. Blue es una serie que te hará reflexionar sobre la justicia, la redención y el poder del espíritu humano.
Finalmente no podemos hablar de dramas familiares turcos sin mencionar Bir Aile Kayesi. Esta serie es una adaptación de la serie estadounidense This Is Us, y cuenta la historia de una familia a lo largo de varias décadas. La serie explora temas como el amor, la pérdida, la enfermedad, la identidad y la importancia de los lazos familiares. Bir Aile Kayesi te va a conmover profundamente con sus personajes entrañables y sus historias conmovedoras. La serie está llena de momentos de gran emoción, pero también tiene momentos de humor y alegría que te recordarán la belleza de la vida. Los personajes son complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos. Te identificarás con ellos, te reirás con sus ocurrencias, llorarás con sus tristezas y te alegrarás con sus triunfos. Si te gustó This Is Us, definitivamente tienes que ver esta adaptación turca, que tiene su propio encanto y sensibilidad. La serie turca le da un toque cultural propio a la historia, explorando temas como las tradiciones familiares, el rol de la mujer en la sociedad y la importancia de la memoria. Es una serie que te va a hacer reflexionar sobre tu propia familia y sobre las cosas que realmente importan en la vida. Bir Aile Kayesi es una joya que te tocará el corazón y te dejará una sensación de calidez y esperanza. Y ahí lo tienen, 5 dramas familiares turcos que te van a hacer llorar y amar sin parar. Espero que esta lista les haya dado algunas ideas para su próxima maratón de series. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que el mundo de los dramas turcos tiene para ofrecer. Así que no duden en explorar y descubrir sus propias favoritas. En resumen, hoy hemos explorado 5 dramas familiares turcos que abordan temas universales como el amor incondicional, la resiliencia, la lucha contra las adversidades, el empoderamiento femenino y la importancia de los lazos familiares. Desde la desgarradora historia de Anne hasta la intensa trama de Ablu, pasando por la emotiva Bir Aile Kayesi, estas series te harán reír, llorar y reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus dramas familiares turcos favoritos, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Cuál de estas series les ha conmovido más? ¿Tienen alguna otra recomendación para mí? Los leo en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.